El pecado se divide en original y en personal. El pecado original es un pecado heredado. ¿De qué se trata en lo concreto? El pecado original es el pecado de Adán y Eva transmitido a nosotros. Es nacer sin la gracia santificante, sin la santidad, y nacer sometido a las enfermedades, dolores, muerte y inclinación al pecado, al mal. Inclinación al mal, las tentaciones, lo que llamamos la concupiscencia. ¿Cómo se elimina el pecado original? Bien, se elimina con el bautismo. El bautismo nos devuelve la gracia, pero no devuelve las demás cosas, no morir, no sufrir, etc. ¿Por qué? Porque es otro asunto, otro tema. Bien, entonces, nacemos sin la gracia, nacemos bajo el fuego del demonio, nacemos sujetos a la muerte e inclinación al mal. Ese es el pecado original, se remedia, dije, mediante el bautismo que devuelve la gracia y la santidad. Si el bautismo era de devuelto, no morir, no sufrir, la gente por interés haría bautizar. Entonces, esto es otro asunto. Pecado personal. El pecado personal se divide en dos: pecado venial y pecado mortal. Pecado venial es un pecado que merece venia, merece el perdón fácilmente. Es un pequeño pecado que no separa de Dios. Mientras que el pecado mortal es un pecado que da muerte al alma, es decir, destruye la gracia y expulsa el Espíritu Santo y destruye la caridad en el alma. Entonces, esto es el pecado mortal es como una persona que recibió 10 balazos en su cuerpo. Es un cadáver. El pecado venial es como una persona un poco herida. No nos separa de Dios todavía. Una pequeña mentiría, un pequeño enojo, una pequeña flojerita, un pequeño robo insignificante, son pecados veniales, no nos separan de Dios. Y cuando hace un acto de amor a Dios, de arrepentimiento, se borra. Entonces, pero por muy, ¿cómo se llama? Aunque no nos separe de Dios el pecado venial, sin embargo es peligroso y tiene consecuencias tremendas. 10.000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, pero preparan el alma al pecado mortal. Es decir, la ruina eterna, el riesgo de ir al infierno eterno. Entonces vamos hoy, basándonos en un texto muy hermoso de San Antonio María Claret, que nos habla del pecado venial, vamos a meditar ese tema del pecado venial. Entonces aquí San Antonio María Claret, en su libro Explicación, Ejercicios espirituales de San Ignacio explicados, San Antonio María Claret nos dice en la meditación 10 de la necesidad que tenemos de apartarnos de los peligros y ocasiones de pecar, y después de apartarnos de las ocasiones de pecar, nos habla en la meditación 11 del pecado venial. Dice: imagínate que ves a un alma viva en la vida de la gracia, pero por los pecados veniales se halla como un Job en un muladar, bullendo en gusanos, asquerosa, macilente, moribunda, ya casi a punto de caer en pecado mortal y morir con culpa grave. Entonces Job, ¿se acuerdan la historia de Job? Job es un ejemplo que Dios da de la humanidad, haciendo muchas pruebas, y finalmente después de haber perdido todos sus bienes, hijos, familia, quedó como leproso. Y era tan infecto el olor, mal olor que salía de su cuerpo, que lo pusieron ahí en el basurero, ahí donde pones estiércol de animales, ¿no? Entonces aquí dice, el alma en pecado venial es como Job. No está muerto, pero bastante herido. Bullendo en gusanos, asquerosa, el alma asquerosa, macilenta, moribunda, casi a punto de caer en pecado mortal y morir con culpa grave. Entonces el pecado venial no es todavía la muerte, pero hace el alma sucia, hace el alma fea, hace el alma llena como de gusanos. No sé, en una visión, una santa vio el pecado venial sobre la cabeza de una hermanita, era llena de gusanitos su cara. Este es el pecado venial. Entonces, aunque no se separe de Dios, sí tiene consecuencias y prepara el pecado mortal. Porque dice el mismo Dios que el que desprecia las faltas pequeñas
poquito a poco viene a caer en pecados graves. Eclesiástico 19:1. El que desprecia las pequeñas cosas, faltas graves, poco a poco viene a caer en las grandes. Entonces, cuidado, nadie de un golpe se hizo pecador grande, nadie de un golpe cae en pecado mortal así. Un Judas no se hizo Judas así. Empezó pequeños robos, pequeñas cositas, y después el diablo miró que tiene esta tendencia, lo agarró con la avaricia y la codicia, y finalmente vender a Cristo nuestro Señor. Después el santo dice como meditación: dadme, oh Señor, como petición de la meditación, dadme, oh Señor, horror a las faltas leves, para que nunca jamás caiga en ellas, y grande dolor de las cometidas hasta aquí, a fin de que no tenga que ir a pagarlas en el purgatorio. Cuidado, el pecado, estoy anticipando, el pecado venial, aunque no se separe de Dios, en el purgatorio se paga algo muy doloroso, ¿no? En el primer punto de esta meditación, San Claret dice: considera, alma mía, qué cosa es pecado venial y por qué se llama venial. Entonces ahora vamos a ver la definición. El pecado venial es una ofensa, aunque leve, que la criatura hace al Creador. Es una ofensa, de todo modo, aunque leve, pero es ofensa, que la criatura hace al Creador. Se llama culpa leve o venial, perdonable, no en sí absolutamente, sino respecto al pecado mortal. Se llama pecado venial en comparación del pecado mortal, en cuya comparación, entonces, si comparamos el pecado venial y el pecado mortal, el pecado venial, aunque enorme en la malicia, se dice más un mal pequeño. Entonces, el pecado venial es pecado, el pecado mortal es pecado, solamente es más pequeño en la malicia, nada más, pero es malo y es muy negativo. Al modo que la tierra, en sí vastísima y grandísima, en comparación del universo entero, se llama pequeña. La tierra es pequeña en comparación del universo. Yo vi una foto de planetas u otras cosas. Nuestra tierra es esta, ¿no? Es grandote a nuestros ojos. Pero usted tiene un planeta así, entonces es mucho más grande. Mucho más grande. Un pollo frente a un gusanito, frente a un mosquito, un pollo es grande. Pero un pollo frente a un elefante es mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, de todo, los dos están ahí, pero en comparación. Entonces, el pecado venial es venial en comparación del mortal, pero de todo es pecado. Y tiene malicia. O como, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que es en sí muy grande, pero comparado con el océano, es pequeño. Entonces, esta es la diferencia. El pecado venial es una ofensa hecha a Dios. Y esta ofensa contiene en sí tanta malicia que no se debería cometer, aunque con él se pudiera salvar la vida a un hombre. Entonces, el pecado venial es tan grande, tan horrible, tan malicioso, que no debería cometerse, aunque con un pecado venial se pudiera salvar la vida a un hombre, ni salvar a todos los habitantes de la tierra. Supongamos, un santo, de veras santo, dice: oye, hago un pecado venial y salvo a todos los hombres. No puedo. ¿Por qué? Porque ofende a Dios. Y Dios es infinito. No tengo derecho. En los 3 grados de humildad, Santo Ignacio habla de una manera muy a fondo de este tema. Si con una mentira leve, por ejemplo, se pudiera sacar a todos los condenados del infierno y convertirlos en santo y salvarlos a todos, no se podría decir esta mentira, porque es una ofensa que se hace a Dios. Imagínense, con una mentira leve, supongamos, se pudiera sacar a todos los condenados del infierno y convertirlos en santos y salvarlos a todos. Bien, no puede decir esta mentira. Digo una mentira leve, sacas todos los condenados del infierno, los haces santos. Uf, qué maravilla, ¿no? Bien, no puedes. ¿Por qué? Porque la mentira en sí es mala.
como algo en sí es tóxico. Algo en sí es tóxico, no se puede. La gasolina es tóxica. No puede. Entonces, ¿por qué? Porque es una ofensa a Dios. Entonces, mira, es algo grande. Imagínense salvar a todos los condenados del infierno, hacer los santos. Qué maravilla sería. Y bien, no se puede. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer esa pequeña mentira sí, es ofensa a Dios. Y a Dios no se puede ofender. San Camilo de Lelis solía decir que se dejaría dividir 1000 veces en piezas muy pequeñas antes que cometer una sola culpa venial con advertencia. Entonces me hacería hacer pedazos, 1000 pedazos, dice, antes que a sabiendas, con advertencia, cometer un solo pecado venial. Ahora una puede decir, pero padre, hemos escuchado, leído en la Sagrada Escritura que dice, el justo peca 7 veces al día. Sí, ¿qué significa esto? Pecado de malicia, no, pecado de fragilidad, imperfecciones. Imperfecciones, sí. O siente enojo, siente la cosita, algo, una palabra le sale a pesar suyo, pero son de fragilidad esto, no es deliberadamente hecho. El que hace deliberadamente el pecado venial se priva de muchas bendiciones, se acumula largo purgatorio. El pecado venial es más temible que las penas del infierno. Noten esto. El pecado venial es más temible que las penas del infierno. Persuadido de esta verdad, decía San Anselmo, que si de una parte viera abierto el infierno y de otra se hallara obligado a cometer advertida y deliberadamente un pecado venial, antes que cometerle, elegiría caer en el infierno. Entonces, de un lado tiene el infierno, de otro tiene el pecado venial. Y bien dice, yo prefiero caer en el infierno antes de cometer ese pecado venial. ¿Por qué? Y porque ofende a Dios. Lo mismo debo hacer yo en tales circunstancias, porque el infierno es mal de pena, y el pecado venial es mal de culpa, y la pena como pena no es ofensa de Dios. Entonces la pena como pena no es ofensa de Dios, pero el pecado es un mal de culpa, de malicia, de ingratitud, de malicia. ¿Y cuál es el pecado de los demonios? Pecado de malicia. 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 El que a propósito, con sangre fría, peca, pues no. Es muy grave, muy, muy grave. Por consiguiente, por muy atroz que sea la pena, es menor mal que la mínima culpa. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces hay la pena y hay la culpa. La culpa sí ofende a Dios. Es algo malicioso. La pena, es pena. Es castigo. Como por ejemplo, un católico que peca, un católico pecador, peca por animal, por frágil, por débil, por ignorante, por ser humano. Es grave su pecado, pero el que deliberadamente falsifica la Sagrada Escritura, funda otra iglesia, predica otra fe, es de malicia 1000 millones de veces más grave. Por eso yo digo, prefiero al católico pecador que al mejor de los protestantes, porque el católico pecador todavía hace pecado de animal, mientras que el protestante que falsifica deliberadamente, claro, funda su secta, etc., es una malicia tremenda, es diabólico esto. Es un pecado 10.000 millones de veces más grave. Porque el pecado, al menos el católico pecador, hace pecado de animal, por frágil, por tonto, por débil, pero lo otro es malicia. Es malicia porque destruye la fe y seca los canales de la gracia frente a la gente, dándole un falso evangelio. Por consiguiente, dice, por atroz que sea la pena, es menos mal que la mínima culpa. De modo que un solo pecado venial es en sí mayor mal que la destrucción del universo entero y que el destierro de todos los ángeles santos del cielo y que la condenación de todas las almas en las llamas del infierno. Entonces imagínense, un solo dice
pecado venial es en sí mismo, mayor mal que destrucción de toda la tierra, destierro de todos los santos y ángeles del cielo y condenación de todas las almas a las llamas del infierno. Eso es algo tremendo esto. Imagínense, se destruye la tierra, ¿sí? Se sacan del cielo todos los santos y ángeles y se echan al infierno, es menor mal que un solo pecado venial deliberado. Dios mío, pues yo pensaba que era venial, no es grave, lo hago. Y sí, pero cuidado, cuidado. Por eso el purgatorio atroz de esas cosas. Es realmente es muy, muy grave. Y todavía no es todo. El santo dice, la razón es porque todos esos males, aunque grandes, tocan a las criaturas finitas y limitadas. Pero la culpa, aunque leve, toca y ofende a Dios, que es infinito. Es dignísimo de todo honor y gloria, que debe ser amado sobre todas las cosas y se le desprecia por una bagatela. ¿Por qué es más grave la destrucción? ¿Por qué es un pecado venial? Es más grave que destruir la tierra, desterrar del cielo ángeles y santos, echarlos en el infierno. ¿Por qué todo esto? Porque estamos meditando el pecado venial. En el texto de San Antonio y María Claret, ejercicios espirituales de Santo Ignacio, explicados por San Claret. Segundo punto, dice, considera, alma mía, los efectos que causa el pecado venial, los efectos, los frutos, los resultados. Entonces, ahora vemos los efectos. El pecado venial hace en el alma lo que la enfermedad en el cuerpo. Una persona que crónicamente se enferma, no tiene buena salud. Dos son los males que la enfermedad causa en el cuerpo. Uno, presente, cuál es la flaqueza, hastío, palidez, debilidad. Y otro, en adelante, que es la muerte que amenaza. Entonces, la enfermedad causa dos cosas. Primero, flaqueza, hastío, palidez, debilidad. Y finalmente, el segundo efecto de la enfermedad, llega la muerte. La muerte, sepultura y ya. Así el pecado venial, que es una enfermedad del alma, entonces el pecado venial es una enfermedad del alma, de presente le quita no la vida y hermosura de la gracia, pero sí aquel especial y vivo esplendor que bastaría para arrebatar los divinos ojos entre tiernas y afectos complacencias. Entonces el pecado venial no quita todavía la vida de la gracia, y hermosa de la gracia, pero sí quita aquel especial y vivo esplendor que atrae una mirada muy paterna de Dios. Es verdad que no le priva de la amistad de Dios, pero sí de muchos y especiales favores. Entonces, sí, el pecado venial no rompe con Dios, no la priva de la amistad de Dios, pero sí de muchos y especiales favores, gracias, bendiciones. El pecado venial hace el alma indigna de las liberalidades, generosidades de Dios, ¿no? La hace indigna. Una persona que te ofende cada rato con pequeñas cosas, para usted no tiene ganas de hacerle más servicios, ¿no? Es normal, es normal. Lo mismo aquí. Entonces, sí, el pecado venial no nos separa de Dios por completo, pero sí nos priva, por ser indigna, priva el alma de las liberalidades, generosidades, bendiciones especiales de Dios. Le impide muchas gracias singulares, especiales y extraordinarias. Entonces, el alma que hace deliberadamente pecados veniales, bien, se priva deliberadamente, tontamente, de muchas gracias singulares y extraordinarias. Extraordinarias, que es decir, lo hace subir en santidad a un nivel muy alto. Es muy, muy alto. Esas gracias extraordinarias son importantes, ¿eh? Es lo que hacen los santos, de hecho. Entonces, no nos separa de Dios, pero nos priva de mucho, de mucho. Le priva en gran parte del fruto de los santos sacramentos, principalmente de la Sagrada Comunión, poniendo estorbos a aquella unión más íntima que el Señor pretende. Así como en el cuerpo los humores crasos entorpecen el movimiento de los sentidos,
esto mismo y mucho más hacen los pecados veniales en el alma, entorpecen los afectos, hacen desabridos y fastidiosos los ejercicios espirituales, vuelven repugnantes las obras de caridad, entibian el fervor y la dejan absolutamente miserable. Veamos un poco más. Entonces, el pecado venial, ¿de qué nos priva? Nos priva se hace digna primero de las generosidades, de las liberalidades de Dios. Bien, uno. Dos, le impide muchas gracias singulares y extraordinarias. Entonces, impide que lleguen gracias, ayudas, luces, bendiciones especiales, extraordinarias. Tres, el pecado venial priva al alma de los frutos de los santos sacramentos. Uno comulga, supongamos, hablamos un lenguaje que entienden, en lugar de recibir, no sé, 500 quetzales, ya recibe 10. Recibe algo, pero con 10 quetzales, no va lejos, con 500 algo se hace. ¿Sí? Entonces, el pecado venial, deliberado, malicioso, priva al alma en gran parte del fruto de los santos sacramentos, especialmente de la comunión, poniendo estorbos a aquella unión más íntima que el Señor pretende. Entonces el Señor quiere darse por completo realmente y hacernos santos y santas, y bueno, no puede en el sentido que nos dejamos. Por ejemplo, un cuerpo enfermo no digiere el alimento, no saca provecho del alimento, queda enfermo. Lo mismo, el pecado venial deliberado entorpece los afectos, el alma hace desabridos, fastidiosos los ejercicios espirituales. ¿A qué hora va a tocar la campana para que deje de rezar? O de no sé qué. Vuelve repugnantes las obras de caridad. Uno las hace, pero a pesar suyo. La obra de caridad, bajo todas formas, ¿no? Alguien toca la puerta, un mendigo, un pobrecito, no va a mostrar una cara así de enojado. Esto no es cristiano, esto no es normal. Entibian el fervor y la dejan absolutamente miserable. Entonces, si el pecado venial deliberado hace mucho daño, privándonos, como dije, de la generosidad del Señor, de las gracias, luces, ayudas, protecciones especiales y ordinarias, impide que los sacramentos den tanto fruto que podían dar, y hace que lo que uno hace, en lugar de hacerlo con ánimo, con alegría, bien lo hace a pesar suyo, con tibieza, con enojo, El alma en pecado venial es como una persona opilada que come sin gusto, duerme sin reposo, ríe sin alegría, se fatiga en todo y llena de tedio, más bien se arrastra que anda. Así el alma en pecados veniales, o las almas en pecados veniales, ocupan el pecado venial, tanto el alma con los malos hábitos e inclinaciones, que la dejan como opilada para todas las buenas obras, la impiden de hacer las obras cristianamente. Déjanse muchas y las pocas que se hacen son sin gusto, con tedio, desgana. Se omiten las oraciones y penitencias, o si se hacen, son sin fervor, pocas en número y pequeñas en mérito. Es grave esto, es muy, muy peligroso. Repito un poquito esto. Todos, como una persona enfermita, todo lo hace sin ganas, sin ánimo, sin ánimo. Lo mismo pasa con el alma en pecado venial, deliberado, habitual. Ocupan estos tanto el alma con los malos hábitos e inclinaciones. Entonces tenemos que luchar contra esto. El mal hábito, la inclinación mala, repetida, se hace vicio, como una energía poderosa que inclina al mal. Eso es el vicio, ¿sí? Al contrario, la virtud es una cosa bien hecha, uno lo hace más fácilmente, con alegría y facilidad. Entonces los malos hábitos dejan como pilada para todas las buenas obras. Déjanse muchas y las pocas que se hacen sin gusto. Las obras buenas se hacen sin gusto, con tedio, desgana. Se omiten las oraciones, penitencias, o si se hacen, son sin fervor, pocas en número y pequeñas en mérito. Con los pecados veniales el alma poquito a poquito se va debilitando. Importante esto, nótenlo. Con los pecados veniales el alma poquito a poquito se va debilitando. Las gracias se van retirando.
y finalmente viene la catástrofe del pecado mortal. Entonces, con los pecados veniales deliberados, el alma poquito a poco se va debilitando, 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 y las gracias se van retirando. Sí, porque es imposible que Dios derrame sus bendiciones sobre una alma que lo ofende. Si un mendigo me pide una ayuda y le doy y lo que le di lo maltrata, lo echa al suelo, me escupe la cara, supuestamente en mi ausencia hace unos gestos, unas palabras, está bien, hijito, pero la próxima vez te doy menos, o no te doy nada. Lo mismo. Entonces, con los almas, con los pecados veniales, el alma poco a poco se va debilitando, debilitando, y finalmente las gracias, luces, ayudas, protecciones divinas se van retirando, y viene la caída, el pecado mortal, ¡pum! La muerte espiritual, la catástrofe, como una casa se derrumba, ¡pum! Eso es el pecado mortal. Por ejemplo, una murmuración grave en que cae, un odio secreto que se fomenta en el corazón, un ímpetu de venganza que no se reprime, un deseo deshonesto que se consiente, acaban de extinguir y apagar aquella moribunda centinela de la gracia de Dios. Mira, fíjate, todo eso interno, una murmuración grave en que uno cae, puede ser pecado mortal. Un ímpetu de venganza que no se reprime, un deseo deshonesto que se consiente, acaban de extinguir, apagar aquella moribunda centinela de la gracia. Es como una velita que da chiquitita, se apaga. Esto es lo que pasa con el alma, que consciente en el pecado venial. Las Santas Escrituras están llenas de ejemplos de estas verdades. A David, por ejemplo, de una mirada curiosa le vino el deseo, y del deseo la ejecución del adulterio y del homicidio. Sí. A Judas, de un amor desordenado a las riquezas, en un principio era falta leve, pero poco con el tiempo creció tanto que llegó a vender a Jesucristo, su divino Maestro. Los judíos empezaron con una leve emulación y envidia de los milagros y prodigios que obraba Jesucristo, mas al ver que todo el mundo le seguía, esta envidia tomó tan grandes dimensiones, la envidia en sus corazones tomó grandes dimensiones que no pararon hasta que terminaron en crucificarlo. Escriben esto. ¿Quién no se horrorizará de los efectos del pecado venial? ¿Quién no se horrorizará de los efectos del pecado venial? Entonces San Antonio María Claret dice que un solo pecado venial, pequeño, es en sí mayor mal que la destrucción del universo entero, que el destierro de todos los ángeles y santos del cielo, que la condenación de todas las almas en las llamas del infierno. ¿Y por qué esto? La razón es que porque todos estos males, aunque grandes, tocan las criaturas finitas y limitadas, pero la culpa, aunque leve, toca y ofende a Dios, que es infinito, es dignísimo de todo honor y gloria, que debe ser amado sobre todas las cosas, y se le desprecia por una bagatela, no se hace caso a Dios. Dios es amable, es amante, nos ha creado para el cielo, nos conserva y nos dispensa toda especie de beneficios naturales y sobrenaturales, visibles e invisibles, y no lo amamos, le ofendemos. ¡Qué ingratitud! Las manos que tengo, Dios me las dio. El organismo que tengo viviente, Dios lo mantiene en la existencia. Los ojos que tengo, Dios me los da y hace que funcionen con mi cerebro y todo. La lengua que tengo, Dios me la da para vivir, comunicarme con la gente, no para hacer el mal. Todo esto, los pies que tengo para moverme. Imagínense una persona a quien cortar una pierna, diabético, pobrecito, cómo se mueve, cómo va al baño. ¿Sí? La persona que no ve, que no oye, la persona que quedó paralizada así. ¿Cuántos niños no hay? Y yo tengo todo este organismo maravilloso. ¿Y qué hago con eso? Ofenda a Dios. Utilizo para el mal. ¿Acaso Dios me dio las manos para pegar a la gente? No.
¿Me dio la boca para criticar, chismear, destruir honor ajeno? No. ¿Acaso me dio los ojos para mirar cualquier cosa sin un radar? No. ¿Acaso me dio la imaginación para llenarla de cosas sucias? No. Me dio para todo el bien. ¿De dónde vienen entonces las tentaciones? Hemos visto, estamos heridos por el pecado original. Por eso tenemos que luchar. Luchar y usar los medios que Dios nos da. La lucha espiritual, los sacramentos, la oración, la prudencia. Dios es amable y es amante y nos ha creado para el cielo, para dicha, felicidad, gozo eterno. Nos conserva y nos dispensa toda especie de beneficios naturales y sobrenaturales. Naturales de la naturaleza y sobrenaturales todo lo que nos santifica para llevarnos al cielo. Y nosotros no lo amamos, ni le agradecemos a veces. Le ofendemos y usamos las cosas de Dios para ofender a Dios. Es algo tremendo esto. Es algo tremendo. Si es horrorosa la malicia del pecado venial, es más espantoso su número. Ay, apenas pasa un día que no cometas muchos pecados veniales, y por malicia, o por fragilidad, o por inadvertencia, con pensamientos vanos, inútiles, aversiones a tus prójimos, o afectos desordenados, con palabras ociosas, soberbias, libres, ásperas, mentirosas, con acciones, omisiones, con la comida, la bebida, en acostarte, en levantarte, con actos de pereza, en las plazas, calles, casas, en las iglesias, en el modo de andar, mirar y demás maneras, y aún en las cosas buenas. ¿Cuántas faltas no cometes haciéndolas con precipitación, con tibieza, flojedad, distracciones voluntarias, con infidelidad a las inspiraciones de Dios? Tantas y tantas son las faltas que cometes que se puede decir que exceden al número de los pelos de tu cabeza. De veras, es algo serio esto, algo serio. Veamos un poquito más esta hora, analizándolo un poquito. Mire qué dice aquí. El pecado en sí es algo horrible, su malicia es tremenda, pero el número de los pecados, ¿cuántos pecados hacemos por día? Ahora, si es advertido, calculado, sangre fría, es mucho más grave. Si es por inadvertencia, fragilidad, es un poco menos grave, pero ahí está. Uno debe ser alerta, alerta. Apenas pasa un día, dice el santo, que no cometas muchos pecados veniales y por malicia, o por fragilidad, o por inadvertencia. Inadvertencia puede pasar, uno sin quererlo ya le pasa la cosa. Eso es menos grave. Pedir inmediatamente perdón a Dios y al prójimo, y ya se remedia. Por fragilidad, uno lo hizo, se arrepiente también directamente y trata de reparar esto, es bueno, y repararlo cuanto antes, y no seguir. Y sobre todo no decir, ya lo hice, ni modo, voy a seguir haciendo. Como unos tontitos, dice, ya pequé, entonces ¿para qué voy a seguir pecando hasta que me confiese? Es una tontera. Usted tiene una herida, no va a hacer 10 heridas para ir al doctor. Esto no se hace, ¿no? Entonces, mire, hay tres tipos aquí. Se peca por malicia, por fragilidad, por inadvertencia. El más grave es malicia, se hace con sangre fría. Con sangre fría. Y esto es algo muy pesado. Entonces, continuamos con esto. El pecado venial puede cometerse por malicia, por fragilidad o por inadvertencia. Entonces, les dije que hacerlo por malicia es sumamente peligroso, sumamente ingrato, sumamente grave, ofende a Dios, contenta el diablo y nos prepara a catástrofes. Ahora, si es por fragilidad, mala costumbre y una advertencia sin quererlo, bien, ahí tenemos que inmediatamente pedir perdón, hacer el contrario y corregirnos. Ahora, ¿cuáles son los pecados veniales que uno hace? Porque dice aquí el santo, son numerosos, cada día se hacen. Y bien, con pensamientos vanos, inútiles, aversiones a tus prójimos o afectos desordenados. Pensamientos vanos significa vacíos. Por eso uno debe ser siempre ocupado. San Jerónimo dice que el diablo nunca te encuentre ocioso. Una persona ociosa es como un taller del diablo. El diablo entra, sale, hace lo que quiere con ella. Entonces, estar siempre
ocupados, pensamientos vanos, no. Siempre leer, trabajar, cantar, pero siempre ocupado, nunca así. Y es peligroso, especialmente en las mujeres, los pensamientos vanos, te hace un cine, una película. Ya, ¿no? Cuidado, no, siempre cortar con esto. También pensamientos inútiles. Si no es inútil, entonces en lugar de pensar lo que no debe, más bien es bueno rezar. Aversiones a tus prójimos, eso también podemos sentirlo. Aversiones, rechazo, menosprecio, alejarse del prójimo, no quiero ni verlo. Aversión al prójimo puede pasar. Palabras, aversión al prójimo, afectos desordenados, o aversión o afecto, apego desordenado. No, eso también tiene que corregirse. Palabras ociosas, soberbias, libres, ásperas, mentirosas. Uno puede pecar por palabras ociosas, inútiles, soberbias, libres, ásperas y mentirosas. ¿Y para qué ásperas? Nadie quiere ser regañado, nadie quiere ser maltratado. Entonces, tratar bien a la gente. ¿Quieres ayudar a alguien? ¿Quieres conquistar un alma? ¿Quieres hacer bien a un alma? Y bien, jamás a palabras ásperas. Mentirosas. La mentira nos hace 5 daños, ustedes saben. Mancha el alma, ofende a Dios, contenta el diablo, fortalece el diablo con nosotros, uno pierde la fama que tenía y pierde la confianza ajena. Ya son 6. Entonces, ¿cuántos pecados hacemos? Sea de malicia, sea de agilidad, sea de penitencia, con pensamientos vanos, inútiles, aversiones a tus prójimos, afectos desordenados, palabras ociosas, soberbias, libres, ásperas, mentirosas. También hay acciones, omisiones, acciones, o sea, hacer cosas que no son buenas, aunque chiquitas. También omisiones, no cumplir con su deber. Yo pienso que el pecado de omisión es el más peligroso. ¿Por qué? Porque no se ve, pero no tiene que haberlo hecho, no hizo lo que tiene que hacer. ¿Sí? También podemos pecar con la comida, bebida. Nunca exagerar. Exagerar en la comida, bebida es peligroso. No sé, un médico dijo siempre deje de comer teniendo un poco de hambre. Y así es mucho más saludable para tu salud, dice. Pienso en la Biblia no hay problema, vos toman agua, todo el agua que quieran, así. Pero en acostarnos a levantarte, cuando por ejemplo toca la campana, uno tiene que levantarse con un resorte ya, en lugar de, déjame 5 minutos más, 10 minutos más, los ojos así. Por eso dormir temprano, lo mejor es dormir temprano. Si no duerme temprano, no puede. Entonces, continuamos con pecado venial, dice, también hacemos pecado venial con actos de pereza, a cumplir sus deberes, sus quehaceres, en las plazas, calles, casas, en las iglesias incluso, uno puede hacer pecados veniales, en modo de andar, de mirar y de demás maneras, y aún en las cosas buenas, cuántas faltas no cometes, haciéndolas con precipitación, con tibieza, con flojedad, con distracciones voluntarias, con infidelidad a las inspiraciones de Dios. Y eso es grave. Cuando es infiel a la inspiración de Dios. Dios me da una idea, una gracia actual, y bien yo soy infiel, no aprovecho, hago otra cosa. Y una inspiración buena dada por Dios, menospreciada, y bien voy a perder 500 más. Dios quiere darme 500 consejos, 500 ideas, 500 protecciones, 500 luces, ¿sí? La primera que me da la desgasto, la menosprecio, y bien pierdo todas las demás. Las 500 que iba a ver no llegaron. Ese es importante. Es importante. Dios es generoso, pero no despilfarra sus dones. Es generoso, pero no despilfarra. Entonces, cuidado a las inspiraciones de Dios despilfarradas, mal hechas, mal aprovechadas. Tantas y tantas son las faltas que cometes que se pueden decir que exceden el número de pelos de tu cabeza. Esto dice el santo hablando de los pecados veniales. Después dice como coloquio
afectos de admiración. Oh Dios mío, yo estoy lleno de admiración y de espanto. Sí, Jesús mío, yo estoy espantado al considerar la malicia de los pecados veniales, y la multitud de los que cometí, por manera que puedo decir que de la planta del pie a la coronilla de mi cabeza no tengo más que llagas de pecados. También estoy espantado, Jesús mío, de vuestra paciencia en sufrir tantas faltas con que os he ofendido. Y no puedo sufrir una mosca que moleste, pues la esquivo luego. Yo no puedo aguantar a un perro que me muerda, y vos me habéis sufrido tanto tiempo con mis pecados veniales con los cuales os he molestado y os he mordido. Arrepentimiento. Perdonadme, Jesús mío, no más pecar. Ahora que conozco la malicia y número de los pecados veniales que he cometido, me arrepiento y os digo con el profeta: limpiadme, Señor, de todos mis pecados graves y leves, sabidos o ignorados. Y aún os pido perdón de los que yo no cometí, pero sí que he sido causa que los hayan cometido otros. Esto también es peligroso. En el Salmo 18, 13, 14 dice: ¿quién va a entender los pecados? Ab occultis meis munda me domine. Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Uno puede haber hecho pecados que sí son pecados y no sabe que son pecados ocultos. Es tremendo, ¿no? ¿En qué sentido esto? Y bien, uno puede ser causa de pecados ajenos. Uno puede ser causa que otros hayan pecado por nuestra culpa. Y Dios nos pedirá cuenta de eso también. Entonces, delíbreme, Señor, de mis pecados ocultos.